Antes, voy a empezar con una práctica demostrativa que les había dicho que les iba a presentar, que habla sobre lo que ya vimos, que fue digitalización. Permítanme un segundo. Hasta ahorita hemos visto ya el proceso de digitalización. Ya ustedes saben cómo digitalizar una señal, hacer los 3 pasos en conjunto, tomar muestras, cuantificar y codificar. Lo que han hecho ustedes ha sido de forma teórica, es decir, lo han hecho en su cuaderno, a papel y lápiz. Como ya habíamos comentado, hay dispositivos electrónicos conocidos como ADCs, convertidores de analógico a digital, que ya realizan ese proceso de 3 pasos. De eso trata la práctica que vamos a ver el día de hoy. Les comparto pantalla. A continuación les muestro el hardware que se ocupa para la elaboración de prácticas en el laboratorio de comunicaciones digitales. Este hardware consiste en 2 tarjetas. Un FTDI, que es esta pequeña que encuentran aquí, que no es más que un convertidor de comunicación serie a comunicación USB y sirve para conectar la computadora a esta segunda tarjeta, que no es más que un microcontrolador, más puntualmente el MSP430 de Texas Instruments, que es este que encuentran aquí, con algunos periféricos. El MSP, como cualquier otro microcontrolador, cuenta con un ADC. Esta tarjeta es de propósito específico, esto es, fue diseñada para ciertas aplicaciones exclusivamente, a diferencia de esta pequeña que tiene una aplicación universal, pues ya que es un convertidor de serie a USB. Esta otra tarjeta no, esta tarjeta tiene un propósito. El propósito es hacer prácticas demostrativas e ilustrativas que sirvan para apoyo al laboratorio de comunicaciones digitales y ayuden a aterrizar algunos conceptos teóricos que se ven durante el curso. Consiste básicamente de un ADC, el ADC que viene incorporado en el microcontrolador, se ocupa y contiene 2 DAC R2R. Aquí podemos ver las resistencias que conforman a ese DAC R2R, además de una circuitería analógica para manejar señales de entrada analógicas bipolares y para obtener señales analógicas de salida también bipolares. Tiene el puerto de comunicación en donde se conecta esta tarjeta para poder interfacear con la computadora y tiene un deep switch que no es otra cosa más que el dispositivo que nos ayuda a configurar el MSP para que opere en el modo que nosotros deseemos. El modo que nosotros queremos que trabaje dependerá de la práctica que queremos hacer. El modo de conexión es muy sencillo, simplemente hay que tomar el FTDI y conectarlo en el conector de comunicación de la tarjeta. Una vez conectada la tarjeta, se requiere el uso de un cable USB tipo A USB normal. Este que se encuentra aquí tiene un conector USB de los que tenían las cámaras antes. Se necesita ya que el FTDI tiene como entrada ese conector. Simplemente conectamos el cable USB al FTDI, que a su vez va conectado a la tarjeta, y el otro extremo al USB de la computadora. Para esta primera práctica, el objetivo es demostrar e ilustrar la operación de un ADC. Recuerden, un ADC es un Analog Digital Converter, es un convertidor de analógico a digital. Ya habíamos visto en clase que es un chip que se encarga de hacer los 3 pasos para una digitalización, y como también ya habíamos visto en clase, muchos microcontroladores internamente ya tienen construido un ADC. Este microcontrolador ya tiene cargado un programa que configura
y hace funcionar el ADC que tiene incorporado. Este header son pines de entrada. A través de estos headers vamos a conectar una señal analógica. Esta señal analógica pasa por una circuitería analógica que no vamos a explicar para poder adecuarla y pueda ser alimentada al ADC que tiene el MSP. El ADC digitalizará la señal y nos entregará la señal digitalizada. Recuerden, ¿cómo es una señal digitalizada? Una secuencia numérica. Esa secuencia numérica nos la va a entregar en formato de bits. Estos bits van a estar disponibles en los puertos de salida. El ADC del microcontrolador tiene hasta 10 ADCs integrados, pero de los 10 solamente se ocupan 2 para esta placa. Las salidas que nos entreguen los ADCs, que son los bits, los vamos a encontrar en estos pines de salida. Cabe aclarar que los ADCs que nosotros vamos a ocupar son de 8 bits. ¿Qué quiere decir? Que internamente hacen una cuantificación con B igual a 8 bits. Esos 8 bits los vamos a encontrar a la salida de estos pines. Y como les dije, tiene 2 ADCs, aunque para esta práctica únicamente vamos a ocupar un ADC. Entonces, recapitulando, vamos a alimentar una señal analógica. La señal analógica se acondiciona, es decir, se adecua eléctricamente para que el ADC pueda digitalizarla. Cabe mencionar que el ADC que tiene el MSP es unipolar y si nosotros estamos alimentando señales bipolares, se requiere hacer una conversión de señal bipolar a señal unipolar. Eso es de lo que se encarga la circuitería analógica. Ingresa la señal bipolar, se adecua y se alimenta al ADC del MSP. El microcontrolador digitalizará, es decir, tomará muestras, las cuantificará y las codificará y nos entregará las muestras que son las palabras código o los bits sobre estos puertos. La frecuencia de muestreo para indicarle al ADC cuándo tomar las muestras se va a proporcionar a través de un reloj que va conectado a estos pines. También hay que señalar que esta tarjeta tiene la capacidad de generar internamente una frecuencia de muestreo y así evitar el uso de una señal externa para conectarse a estos pines. Eso tendrá ventajas en ciertas prácticas. Esto es en resumen. ¿En qué consiste la práctica? Alimentaremos la señal analógica. El ADC la digitalizará y nos entregará las muestras. El objetivo es medir los bits a la salida para que ustedes vean que cada vez que se toma una muestra, el ADC nos entrega una palabra código o una muestra codificada ya, como la que ustedes obtienen en los ejercicios, pero ya nos los entrega en bits. ¿Qué material extra vamos a ocupar para la elaboración de esta práctica? Vamos a requerir el uso de un generador para obtener la señal que vamos a digitalizar. También vamos a requerir un osciloscopio para medir tanto la frecuencia de reloj que proporcionará la frecuencia de muestreo, así como las señales de entrada. Y vamos a requerir lo que se conoce como un analizador lógico de estados. Esto no es otra cosa más que un osciloscopio, pero que nos permite monitorear ceros y unos, es decir, bits, estado bajo y estado alto. Este dispositivo es un analizador lógico de estados para computadora. Entonces, para la práctica, alimentaremos la señal analógica. El ADC la digitalizará y las muestras las mandará por estos pines, pero las va a mandar en formato binario, en estados de bajo y alto. Ocuparemos este analizador lógico de estados para monitorear esa salida. Eso es lo que haremos en esta práctica.
El objetivo es mostrarles nada más que los ADCs ya digitalizan las señales, ya realizan los 3 pasos que vimos en clase. Aquí ya se muestran las conexiones necesarias. Por estos cables alimentaré la señal analógica para que el ADC la digitalice. Y por estos cables saldrán los bits, los cuales se van a monitorear con el analizador lógico de estados. Por estos cables se alimentará una señal cuadrada que servirá para la frecuencia de muestreo. La frecuencia que tenga esa señal cuadrada será la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Porque esa señal cuadrada se ocupa para indicarle al ADC cada cuándo tomar una muestra. En los flancos de bajada, el ADC toma una muestra. Los flancos de bajada de la señal cuadrada que se alimenta por estos pines, que será una señal periódica de cierta frecuencia. La frecuencia de esa señal periódica será igual a la frecuencia de muestreo que nosotros vamos a querer. Aquí podemos ver la señal cuadrada que se va a ocupar para indicarle al ADC cada cuándo tomar las muestras. Recuerden, en los flancos de bajada se le dirá al ADC que tome las muestras. Esta señal cuadrada se está mostrando de un osciloscopio. El osciloscopio está midiendo esa señal cuadrada. Podemos observar en la parte inferior derecha que la frecuencia de esa señal de reloj o de esa señal cuadrada es de 100 Hz, lo que quiere decir que vamos a tener 100 muestras por segundo. Ya podemos ver todas las conexiones realizadas para la elaboración de nuestra práctica. Como habíamos dicho, aquí entra la señal analógica, aquí salen los bits y aquí entra la señal de reloj para la frecuencia de muestreo. Ya está la conexión de la tarjeta con la computadora a través del cable. Esta es la señal analógica que se va a muestrear. Es una señal unipolar. La tarjeta tiene la capacidad de alimentarse con una señal analógica unipolar o bipolar. Para facilidad, vamos a alimentarla con una señal analógica unipolar. Esta señal analógica se muestra a través de un osciloscopio de computadora, que es este que se encuentra aquí. Este osciloscopio también contiene un generador, cuya salida es esta. A través de aquí se obtiene esa señal analógica. Tiene 2 canales el osciloscopio. Estamos ocupando uno para monitorear la señal que nos proporciona el generador. Y tenemos, como ya les había dicho, la señal cuadrada que fungirá como señal de reloj para dar la frecuencia de muestreo al ADC. Y finalmente el analizador lógico de estados. Aquí se encuentra. Ya tiene las conexiones hacia la placa. Perdón por el amontonadero, pero no hay suficiente espacio para poner todo el material y el equipo que se necesita. Entonces, como ya lo mostramos, esta es la señal analógica que se va a digitalizar, correspondiente a una señal sinusoidal. Esta señal analógica es una señal unipolar. El ADC o la tarjeta tiene la capacidad de ser alimentada con señales unipolares o bipolares. Si se alimenta con una señal bipolar, la tarjeta cuenta con circuitería analógica, como ya se explicó, para hacer esa conversión de bipolar a unipolar, porque el ADC del microcontrolador únicamente digitaliza señales unipolares. A continuación les voy a mostrar el software del analizador lógico de estados. Aquí están. Podemos ver los 8 canales. El dispositivo que estoy ocupando únicamente permite monitorear 8 estados, 8 salidas digitales, pero además se necesitaría una extra para monitorear el reloj. Por lo tanto, voy a tener que sacrificar una de las 8 para monitorear el reloj. Por eso es que solamente vamos a ver 7 bits de salida. Como ya les dije, el ADC que estamos ocupando es de 8 bits. Por lo tanto, tenemos que estar monitoreando 8 bits. Pero como nada más tengo 8 canales y aparte necesito monitorear el reloj,
Por eso es que solamente voy a mostrar 7. Y voy a ocupar el octavo canal para monitorear el reloj. En la parte inferior podemos ver el reloj de la señal, que tiene una frecuencia de 100 Hz. ¿Por qué lo sabemos? Porque el periodo es de 10 milisegundos. El inverso de 10 milisegundos son 100 Hz. Esto quiere decir que la frecuencia de muestreo es de 100 muestras por segundo. Y como ya les había dicho, en los flancos de bajada es cuando se le dice al ADC que tome las muestras. Entre cada flanco de bajada hay 10 milisegundos. Por lo tanto, el periodo de muestreo será 10 milisegundos. Voy a ejecutar una vez más el programa para que ustedes noten o vean cómo es que funciona. Simplemente le damos play. El analizador captura la señal durante un cierto tiempo que yo le especifiqué y me entrega los resultados. Esto es, tenemos la señal de reloj. En los flancos de bajada se toma la muestra. Al ADC le lleva un cierto tiempo hacer el proceso de 3 pasos: muestreo, cuantificación, codificación. Pero no vamos a ahondar en eso porque ese tiempo que tarda depende de cada ADC. El ADC que tienen los microcontroladores tardarán un cierto tiempo. Ese tiempo lo podemos encontrar en los manuales, en los datasheets de los ADCs o de los microcontroladores si se ocupa uno. Una vez que hace el proceso, como yo lo indiqué, nos entrega los bits sobre el puerto digital de salida que les mostré anteriormente. Con el analizador lógico de estados monitoreamos esos bits. Aquí están, vean. Tenemos un 1, un 0, un 1 y un 1, en donde vemos estos bits. Aquí está el 1, vean, donde están los puntos es donde se entregan la salida, porque se toma la muestra y se hace el proceso de digitalización de esa muestra. Tenemos como primer bit un 1, aquí está, y luego un 0, y luego dos unos, 1, 1, y luego puro 0, 0, 0 y 0. La siguiente muestra se tomó en este instante y nos entregó 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. 0, 1, vean aquí se ve el cambio de estado. 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 1. Son los bits que nos entregan, uno más. En este flanco se toma la muestra y nos entrega 0, 1, 1, 2, 3, 4 ceros y un 1. Veamos. 0, aquí está el 0, 1, aquí está el 1, nos entrega 4 ceros, 1, 2, 3, 4, y luego nos entrega un 1, aquí está. Son los bits que nos entrega el ADC. El ADC nos va a entregar un bit o nos va a entregar bits cada que tome una muestra. Para una mejor visualización, nosotros estamos acostumbrados a representarlos con números enteros. Aquí está. El software me permite también representar con números decimales enteros. Vean, ahora ya podemos ver que cada flanco de bajada me entrega un número: 106, 66, 94, 15, retrocedo en el tiempo porque ya llegué al final, 7, 37, 116, 13, 26. Vean cómo cada tiempo de muestreo o cada instante de muestreo me entrega un número el ADC. Ya me entrega la muestra codificada. ¿Qué se hace con estas muestras o qué se hace con estos valores? Dependerá de la aplicación. Si la aplicación es hacer un procesamiento digital de señales, entonces estos números o estos bits se tienen que alimentar a un computador o a un dispositivo digital para su procesamiento. O, como es nuestro caso, si lo que queremos es transmitir, tenemos que entregar estos bits a un transmisor para que haga una modulación y pueda comunicar o pueda transmitir estos bits. En la unidad 2 y en la unidad 3 vamos a ver cuáles son los esquemas para poder transmitir estos bits. Esquemas de modulación banda base, unidad 2. Esquemas de modulación pasabanda, unidad 3.
Vamos a regresar a la representación decimal. Ahora, como ejercicio, voy a cambiar la frecuencia de muestreo. Ahorita es de 100 muestras por segundo, por eso el periodo es 10 milisegundos. Voy a duplicar esa frecuencia de muestreo. En lugar de que sean 100 muestras por segundo, serán 200 muestras por segundo, lo que quiere decir que el periodo debe ser 5 milisegundos. Entonces, en este momento, estoy cambiando esa frecuencia. Voy a ejecutar una vez más el software del analizador lógico de estados para ver los cambios. Se ejecuta, termina y vemos la señal de reloj ahora como tiene un periodo de 5 milisegundos. El inverso de 5 milisegundos, 200 muestras por segundo. Entonces, seguimos encontrando que en los flancos de bajada tenemos un número. Cada número es una muestra de la señal ya cuantificada y codificada. Si queremos ser más precisos, nosotros tendríamos que ver un segundo y tendríamos que ver 200 valores en ese segundo, porque la frecuencia son 200 muestras por segundo. No lo vamos a hacer porque no es el objetivo. El objetivo de la práctica simplemente es mostrarles la operación de un chip ADC. Lo que está haciendo este chip, ustedes lo están haciendo teóricamente. Están muestreando, están cuantificando y están codificando. Ustedes están entregando estos valores. Lo siguiente que tenemos que ver es cómo a partir de estos valores, cómo a partir de estos bits, ahora podemos recuperar una vez más la señal original, cómo a partir de esos bits recuperamos esta señal analógica. No la vamos a recuperar perfectamente. Vamos a explicar después por qué, de forma teórica. Y luego lo vamos a venir a aterrizar en una práctica. Pero eso es lo que sigue. Recuperar esta señal a partir de estos bits, a partir de estos valores decimales. Para la elaboración de esa práctica, una vez más, vamos a ocupar nuestro hardware, el que les acabo de mostrar. Ese hardware, esa tarjeta, se ocupa o la ocupo durante todo el semestre para hacer prácticas. Ese hardware, como les dije, es de propósito específico, por lo tanto no es fácil de conseguir, solamente es sobre pedido o sobre diseño. Yo cuento con un kit de 6 tarjetas, por lo tanto, si estuviéramos presencial tendríamos que hacer equipo de 6 personas, 5 personas para que pudieran trabajar. Yo les presto ese hardware para que ustedes no gasten. Por esta práctica sería todo. Espero haya sido útil y espero haya aclarado o haya aterrizado lo visto en teoría sobre digitalización. Ok, eso fue una práctica demostrativa de ADC. Y nada más el objetivo era mostrarles que ya un chip hace los 3 pasos y lo que nos entregan los chips son números, son bits. En realidad son bits. Ya lo que se haga con esos bits, pues ya va a depender de lo que queramos hacer. Nuestro caso es transmisión. Pero para la práctica 2, que es lo que les voy a dejar que revisen ya después, esos bits se van a ocupar para volver a recuperar la señal. Imagínense que esos bits que se obtienen ahorita del ADC, como lo acabamos de ver, se transmiten ocupando algún esquema de modulación. El receptor recupera esos bits y el receptor con esos bits tiene que volver a recuperar la señal original. ¿Cómo lo hace? Bueno, para eso primero tenemos que ver la teoría y luego ya les muestro la práctica. Les comparto la clase entonces, donde se explica cómo se recupera esa señal analógica otra vez.
En esta clase vamos a ver cómo recuperar la señal analógica a partir de las muestras, pero a partir de las muestras ya cuantificadas y codificadas de la señal. Para ello vamos a partir de lo que ya conocemos del teorema del muestreo. El teorema del muestreo, recuerden que nos dice que la señal analógica se puede recuperar a partir de las muestras de la señal analógica, o que la versión muestreada de la señal analógica contiene toda la información para poder recuperar la señal analógica original. ¿Cómo se hace esto? Rápidamente, recordando ese teorema. Ya sabemos que el espectro de la señal muestreada, idealmente, porque una condición es que sea muestreo ideal, tiene el espectro de la señal original, pero repetido. Cada repetición está centrada en un múltiplo de fs. Si fs cumple con Nyquist, esto es, que fs sea mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima, vamos a tener libre interferencia, es decir, no va a haber traslape entre los espectros. Vamos a partir de esa condición que se cumple. Y no solo eso, si nosotros o si se propone una frecuencia de muestreo que sea mayor a 2 veces la frecuencia máxima, lo que va a suceder es que los espectros se van a alejar entre sí. Y para poder recuperar la señal original, bastaría con recuperar el espectro de la señal original analógica, el cual es el espectro que se encuentra en cero. De todos los espectros que se repiten, el que nos interesa es recuperar es el que está en cero, porque es el que es igual al espectro de la señal original. Para ello se aplica una función compuerta o una función pulso, pero en el dominio de la frecuencia, donde tiene una amplitud 1 y tiene una duración que cubre el espectro de la señal, de forma que los espectros repetidos se van a cancelar, obteniéndose únicamente el espectro centrado en cero, que coincide con el espectro de la señal original. En ese punto se dice que hemos recuperado la señal original, pero en el dominio de la frecuencia. Lo que bastaría hacer sería una transformada inversa para recuperar la señal original, una transformada inversa del espectro recuperado, pero no se hace así. Lo que se hace es la recuperación en el dominio del tiempo. ¿Cómo? Ya también vimos que si nosotros estamos multiplicando dos espectros, en el tiempo estamos haciendo una convolución. ¿De quién? De las señales temporales que corresponden a los espectros que estamos multiplicando. El espectro que estamos multiplicando es el de la señal muestreada. Su señal correspondiente en el tiempo pues es la señal muestreada. Aquí está, esa es la que vamos a convolucionar. ¿Con quién? Con la señal en tiempo que le corresponde a este espectro, que es un pulso. A esa señal es una función sinc. Por lo tanto, si se realiza una convolución de la señal muestreada con la función sinc, se recupera la señal original. Recordando algunos conceptos. Realizar una convolución es equivalente a tener un filtro o un sistema, donde ese sistema sea un filtro y ese filtro tiene una respuesta al impulso. La respuesta al impulso, recuerden que es la transformada inversa de Fourier de la respuesta en frecuencia. ¿Quién es la respuesta en frecuencia? Esta es la respuesta en frecuencia. La transformada inversa de esta respuesta en frecuencia corresponderá a la respuesta al impulso del filtro. Y como ya dijimos, la transformada de Fourier inversa de un pulso en la frecuencia será una función sinc en el tiempo. Por lo que la respuesta al impulso de este filtro es una función sinc. Este filtro se conoce como filtro pasabajas ideal. Un filtro pasabajas ideal tendrá una respuesta al impulso igual a una función sinc. Entonces, para recuperar la señal original a partir de las muestras, se tienen que hacer pasar las muestras por un filtro pasabajas ideal que realizará la convolución
de la función sinc con las muestras para obtener la señal original. Para que se vea gráficamente, se tiene que realizar esta convolución, aplicando principio de superposición, ya que la convolución es lineal. Esto es, podemos convolucionar muestra a muestra con la función sinc y después sumar todas las convoluciones individuales. Esto significa lo siguiente: se toma la primera muestra, aquí está, se convoluciona con la función sinc. Por la propiedad de la convolución con un impulso, porque esta muestra al final se puede modelar como un impulso, nos dice la propiedad que la convolución de cualquier señal S de t con un impulso es igual a la misma señal S de t. Esto es, si estamos convolucionando la función sinc con esta primera muestra, el resultado será esta misma función sinc ubicada en 0 y ponderada el valor de la muestra. Si convolucionamos la función sinc con la segunda muestra, el resultado será otra vez más la función sinc, pero ponderada por el valor de esta muestra y desplazada en el tiempo donde está esta muestra. Ahora, convolucionar la función sinc con la tercera muestra será igual a la misma función sinc, pero ponderada por el valor de la muestra y desplazada en el tiempo de la muestra. Así lo podemos hacer para todas las muestras y sumar las respuestas individuales o las convoluciones individuales. Y de esa manera se realiza esta convolución de la señal muestreada con la función sinc. Lo anterior es equivalente a lo que se muestra en esta figura. La convolución de la señal muestreada con la función sinc es igual a esta figura, la cual únicamente es la función sinc repetida. Vean, aquí se repite la función sinc. Aquí está la función sinc en morado, la función sinc en amarillo verde, la función sinc en rojo, la función sinc en magenta. Se tiene la función sinc repetida, pero cada repetición sucede o cada repetición está desplazada en tiempo. Está desplazada en donde se encuentran las muestras. Y no solo eso, sino que cada función sinc a su vez está ponderada por el valor que tiene cada una de las muestras. Al realizar la suma de todas estas funciones sinc, entonces se recupera la señal original. Esto es una forma gráfica de ver esa convolución de la que les acabo de hablar. Y a esta figura sirve para ilustrar lo que se conoce como interpolación ideal. Esta es la interpolación ideal. Si ustedes buscan en la literatura interpolación ideal, seguramente van a encontrar este tipo de gráfica. Matemáticamente, esta convolución o esta interpolación ideal se expresa de la siguiente manera. La señal original es igual a la suma de las convoluciones individuales. Vean, cada convolución individual es igual a la función sinc desplazada en el tiempo de muestra y ponderada por el valor de la muestra, para todas las muestras, desde menos infinito hasta infinito. Esta es la expresión matemática que modela a esta convolución, a esta interpolación ideal que nos ayuda a recuperar la señal original, la señal analógica. Con lo anterior, podemos ahora hablar de lo que se conoce como conversión de digital a analógica. Si lo que acabamos de ver nos dice que para recuperar la señal original es necesario realizar una interpolación, podemos decir que la conversión de digital a analógica consiste en unir los valores de amplitud de una señal digital mediante algún tipo de interpolación. ¿Qué significa? Partamos de la señal analógica. La señal analógica, tras un proceso de digitalización, se convierte en digital, discreta en tiempo, discreta
en amplitud. La conversión de digital a analógica nos dice que es unir las muestras o los valores de amplitud de las muestras, ya cuantificadas y codificadas. ¿Cómo las vamos a unir? Mediante un tipo de interpolación. Entonces, primero, ¿qué es la interpolación? Rápidamente, en términos generales, la interpolación nos dice que nos va a calcular un valor de la señal que no se conoce a partir de valores que sí se conocen. Por ejemplo, en este instante de tiempo no se conoce el valor de la señal, pero a partir de estas muestras se puede hacer una interpolación o se puede hacer un cálculo para conocer cuánto podría valer la señal en este instante de tiempo. Hay varios tipos de interpolación, por ejemplo, una interpolación lineal, donde simplemente con una línea recta se unen las amplitudes. Y vean, con ese tipo de interpolación podemos conocer qué posible valor tendrá la señal en todos estos instantes de tiempo donde no se conoce su valor. Lo mismo en estos instantes, en estos instantes, en estos instantes. Aunque no va a ser muy exacta esa interpolación. Vean, si ustedes comparan la forma de onda original con la que se recupera con una interpolación lineal, casi no se parecen. Se puede aplicar otro tipo de interpolación, por ejemplo, una interpolación de segundo grado, donde ahora se van a unir las amplitudes o los valores de las muestras con un polinomio de segundo grado. Esta interpolación tendrá una aproximación mejor que la lineal a la señal original. O se puede aplicar una interpolación de tercer grado, donde las muestras se unen con un polinomio de tercer grado y se esperaría que el resultado todavía fuera más cercano a la señal analógica original. O se puede tener lo que se conoce como la interpolación ideal, que es la que acabamos de explicar. Se hace la unión de las muestras aplicando la función sinc. Y eso ya nos da como resultado la señal original, como lo acabamos de explicar. Sin embargo, hay que recordar que la interpolación ideal que acabamos de explicar hace unos minutos parte del hecho que las muestras no han sido cuantificadas ni codificadas. Nosotros, al partir de una señal digital, partimos de muestras cuantificadas y codificadas. Por lo tanto, no estamos aplicando como tal el teorema del muestreo, sino una aproximación, porque ya no estamos cumpliendo la propiedad que las muestras son continuas. Pero no importa, para fines prácticos podemos decir que las muestras, aunque estén cuantificadas, siguen manteniendo el valor de la muestra original y poder aplicar la interpolación ideal. Pero para implementar una conversión de digital a analógica es muy complejo implementar un filtro o un interpolador ideal. Es complicado. Incluso es complicado implementar una interpolación lineal, y no se diga una cuadrática o una de tercer grado. Es complejo. Lo que se hace, porque es muy sencillo de implementar, es una interpolación de orden cero, o conocido como mantenedor de orden cero. Este tipo de interpolador lo único que hace es lo siguiente: mantiene, por eso se le conoce como mantenedor, mantiene el valor de la muestra hasta que llegue a la siguiente muestra. Cuando llega a la siguiente muestra, mantiene su valor hasta que llegue a la siguiente muestra. Llega a la siguiente muestra y mantiene el valor. Llega a la siguiente muestra y mantiene el valor hasta que llegue a la siguiente. Y así se va. Eso es el mantenedor de orden cero. Este es muy fácil de implementar. Ahorita les voy a explicar una forma de implementar este tipo de interpolador. Cuando la señal se aplica a un mantenedor de orden cero, ¿qué señal? La señal digital. El resultado será una señal en tiempo continuo, amplitud discreta.
porque recuerden, estamos partiendo de la señal digital. La señal digital tiene amplitudes discretas, pero al alimentar al interpolador, el tiempo ya es continuo. ¿Por qué? Porque ahora sí, la señal ya tiene un valor para cada instante de tiempo. Entonces, el resultado será una señal continua en tiempo, discreta en amplitud. Si nosotros diseñamos un cuantificador con un número de niveles de cuantificación lo suficientemente grande, podemos decir que la amplitud sigue siendo continua. Entonces ya se tiene una señal continua en tiempo y en amplitud. Ahora, algo importante. Imagínense que se tiene esta señal original. Se digitaliza y el resultado es esta señal digital. Si aplicamos un mantenedor de orden cero, se recuperaría esta señal, que no se parece o se parece muy poco a la señal original. Lo que se puede hacer es digitalmente, a través de un procesamiento digital de señales, donde ya procesamos estas muestras, ya procesamos la señal digital, podemos aplicar la interpolación ideal para conocer los valores de la señal en ciertos instantes de tiempo. Esto es, no conocemos de esta señal cuánto vale en estos instantes de tiempo, pero podemos aplicar una interpolación ideal. Ya sabemos la fórmula y poder conocer el valor de la señal en cualquier tiempo que nosotros deseemos, por ejemplo en TI. Así que en este tiempo TI se puede conocer qué valor tendrá la señal. Y podemos aplicar la interpolación para conocer varios valores de la señal entre muestras. Y ya que se conoce el valor de las muestras en esos instantes, aplicar un mantenedor de orden cero. Y vean, se va a mantener la muestra, el valor. El resultado será una señal de este estilo. Comparando la señal tras un procesamiento digital de señales y luego aplicando un mantenedor de orden cero con la señal, si nada más aplicamos las muestras directamente, que notamos que hay una mejor aproximación de esta señal, pero eso es a través de hacer un procesamiento digital de señales. Lo más sencillo que sería, pues aumento la frecuencia de muestreo. ¿Para qué? Para tener más muestras. Y ahora sí, esas muestras las paso por un mantenedor de orden cero para que me dé este tipo de señales. Y ya se aproxima más a la señal original. Ahora, ¿qué es eso del mantenedor de orden cero? Pues ya dijimos que es un circuito, es un elemento que mantiene el valor de la señal o el valor de la muestra hasta que llegue a la siguiente muestra. Los DAC, que son los dispositivos encargados de realizar la conversión de digital a analógico, internamente tienen un mantenedor de orden cero. Todos los DAC que se implementan se hacen a través de mantenedores de orden cero. No implementan otro tipo de interpolación porque es muy complejo construirlos. Todos funcionan con un mantenedor de orden cero. Los DAC reciben como entrada las muestras codificadas en forma binaria, reciben unos voltajes de referencia mínimo y máximo y nos entregan un voltaje de salida. Cada palabra digital, cada muestra codificada tendrá un valor de voltaje y ese valor de voltaje se va a mantener hasta que no llegue la siguiente palabra o la siguiente muestra codificada, teniéndose así un mantenedor de orden cero o una interpolación de orden cero. Un ejemplo de ese tipo de mantenedores es lo que se conoce como DAC escalera R2R. Es un mantenedor muy sencillo de construir porque se construye con base a puras resistencias. Aquí les puse un ejemplo de un convertidor de digital analógico escalera R2R de 2 bits, es decir, que solamente las muestras codificadas tienen 2 bits. Esto es como si hubiéramos diseñado un cuantificador con B igual con 2,
B igual con 2. 4 niveles de cuantificación. Cada nivel de cuantificación se codifica con un número y cada número a su vez tiene una secuencia de bits 00, 01, 10 y 11. Si nosotros queremos aplicar un mantenedor de orden 0, uno de ellos podría ser la escalera R2R de 2 bits. Aquí está el esquemático. 2R, R, 2R, R. Si nosotros hacemos... aquí hay un pequeño error. Esta última resistencia es 2R también. 2R. Este sería el mantenedor de orden 0. Si ustedes hacen un análisis de este circuito, encontrarán o llegarán al siguiente resultado. Primero, ¿qué son B1 y B0? Son los bits. ¿Qué bits? Los bits correspondientes a cada muestra codificada. Los bits pueden tener las siguientes combinaciones: 00, 01, 10 y 11, que corresponden a los niveles de cuantificación codificados 0, 1, 2 y 3. Eléctricamente, estos bits los representamos con niveles de voltaje. Por ejemplo, el 00 sería tierra, tierra. El 01 sería tierra y un cierto nivel BC. Este nivel BC podría ser este voltaje de referencia. Y este nivel GND podría ser este voltaje de referencia. Valor mínimo, valor máximo. Así que 10 sería BC, GND. Y 11 sería BC y BC. Es como si cuando se alimenta al mantenedor de orden 0 la palabra 00, es como si aquí se estuviera aterrizando, aquí también, y entonces el voltaje de salida sería 0 volts porque no hay fuente de alimentación. Para la palabra 01 es como si aquí se pusiera una fuente y aquí se aterrizara. Pueden hacer el análisis de este circuito, que es de CD, para encontrar el voltaje de salida en este punto. Y luego lo mismo para esta combinación. Esta combinación ahora es: aterriza en este punto y aquí conectan una batería de voltaje B. Igual hacen el análisis en CD para obtener el voltaje de salida. Esta combinación significa que ponen dos fuentes de valor B volts. Hacen el análisis en CD y obtienen el voltaje de salida. Si ustedes hacen ese análisis, van a llegar al siguiente resultado. El voltaje de salida es igual a BC, que sería el voltaje que representa al bit 1, que se multiplica por esta expresión. ¿Quién es esta expresión? Está en función de estos bits, donde cada bit se pondera por una potencia de 1/2. Por ejemplo, bit 1, que sería este, se multiplica por 1/2. El bit 0 se multiplicaría por 1/4 y se suman. Entonces va a depender del valor que tenga B1 y B2 el voltaje de salida. De esta manera, a cada combinación de bits B1 y B0 le corresponde un voltaje de salida. Y como cada combinación a su vez es una muestra codificada, entonces a cada muestra le corresponde un voltaje de salida. En forma general, para palabras cuantificadas y codificadas a B bits, la fórmula es esta de aquí. Voltaje de salida es igual a BC, que se multiplica por esta expresión. Esta fue nada más para 2 bits, pero si se tienen, por ejemplo, 8 bits, hay que aplicar esta expresión, donde es la suma desde I igual con 1 hasta B. 1/2 a la I, o 1/2 a la I, de B I menos 1. Por ejemplo, si B vale 3, ¿cómo quedaría la expresión? Voltaje de salida es igual a BC, que multiplica a B
2, bueno, B3, perdón, voltaje de salida es igual a BC, que multiplica a B2 por 1/2, más B1 por 1/4, más B0 por 1/8. Y listo. Va a depender de los valores que tengan estos bits, que son 8 combinaciones, para ver el voltaje de salida. Por ejemplo, para B 2 bits son las combinaciones. El número entero sería de 0 a 1 a 3, 0, 1, 2, 3. El voltaje de salida correspondiente a cada palabra digital sería este de aquí. Aplicando la fórmula, vean, esta fórmula aquí se aplicó. Lo único que se hizo fue sustituir el valor de los bits. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Estos serían los resultados. 0 volts, BC entre 4, BC entre 2 y 3/4 de BC. Si tuviéramos B igual con 3, entonces tendríamos que tener 8 diferentes voltajes de salida. Si B es igual con 4, ¿cuántas combinaciones hay? 16, ¿no? Hay que tener 16 voltajes de salida. Simplemente aplicando esta expresión. Entonces, ya con todo lo que conocemos, si tenemos una señal analógica, se aplica a una DC, que ya realiza los 3 pasos. Y el resultado es una señal digital, donde cada muestra ya está codificada. Esas muestras codificadas, si se quiere recuperar la señal original, se alimentan a un DAC. Y el DAC nos entregará una señal en escalera. ¿Sí? Ahora va a depender de la frecuencia de muestreo, qué tan buena aproximación tenemos con la señal original. Aquí tenemos la figura para una frecuencia de muestreo 1 y aquí para una frecuencia de muestreo 2. Y vemos que la frecuencia de muestreo 1 es mayor a la frecuencia de muestreo 2 porque hay más muestras. Por lo tanto, una mejor aproximación a la señal original. Pero vean ustedes que aunque incrementemos mucho la frecuencia de muestreo, siempre vamos a obtener una señal en escalera, siempre, y no se parece a la señal original. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es una señal en escalera. Para ya recuperar ahora sí la señal tal cual es, se pasa esta señal por un filtro pasabajas analógico. Este filtro pasabajas lo que hará será eliminar las componentes de alta frecuencia de esta señal. ¿Quiénes son las componentes de alta frecuencia? Estos cambios abruptos. Estos cambios abruptos son o presentan componentes de muy alta frecuencia. Si eliminamos esas componentes, vamos a eliminar estos cambios abruptos. Y se dice que la señal se está suavizando. Es lo que haría ese filtro analógico. Pero también esto tiene su explicación matemática y de hecho ya la vimos. La vimos cuando explicamos el análisis espectral de los tipos de muestreo, particularmente cuando tenemos el muestreo plano, de cresta plana. Noten ustedes que un mantenedor de orden 0 se parece mucho a un muestreador de cresta plana, donde mantiene el valor de la muestra, solo que la muestra pues está cuantificada y codificada. Ya vimos el análisis espectral de este tipo de muestreo. Ya vimos que cuando se tiene este tipo de muestreo, lo que nos conviene es, primero, que Tm sea igual a Ts. ¿Quién es Tm? Lo que dura la muestra. Tiene que durar el tiempo de muestreo. Y segundo, que el tiempo de muestreo sea lo más pequeño posible. ¿Para qué?
para que la frecuencia de muestreo sea lo más alta posible. Si es lo más alta posible, lo que va a suceder es que estos espectros se van a alejar. Y luego si Tm se hace pequeñito, la distorsión que sufra el espectro situado en cero va a ser mínima. ¿Para qué? Para que después, ahora sí, si tenemos la señal de muestreo de cresta plana, podamos aplicar un filtro pasabajas ideal. Y listo, recupera la señal. Este espectro se va a distorsionar muy poco si hacemos esa condición, que Tm sea igual a Ts y luego que Ts sea lo más pequeño posible, lo que implica que Fs sea lo más alto posible. Con lo anterior podemos decir lo siguiente y concluir lo siguiente. Este tipo de señal es la que se obtiene después de un mantenedor de orden cero. Y este tipo de señal a su vez es similar a un muestreo de cresta plana. ¿Cómo vamos a recuperar la señal original a partir de un muestreo de cresta plana? Ya lo explicamos. Haciendo Tm igual a Ts. Haciendo Ts pequeño para que Fs sea lo suficientemente grande. Recuerden que el espectro de una señal muestrada en cresta plana son los espectros repetidos de la señal original. Si nosotros hacemos Fs grande, lo que estamos haciendo es alejar esos espectros. ¿Para qué los queremos alejar? Para que este filtro pasabajas sea un filtro real. Y un filtro real pasabajas tendrá esta respuesta en frecuencia, que ya no se parece a un pulso, vean. Pero que si nosotros hacemos un ancho de banda lo suficientemente alto o grande de ese filtro real, lo que va a pasar es que se va a abrir esa respuesta, de forma que en el rango que nos interesa se puede comportar como una constante, para que deje pasar el espectro que está centrado en cero. Pero si lo abrimos lo suficientemente, tenemos el riesgo de que si la frecuencia de muestreo no es muy alta, es decir, no alejamos lo suficiente los espectros que se repiten, todavía habrá contribución de estos espectros y la señal no se va a recuperar, la señal original. Por lo tanto, hay que aumentar la frecuencia de muestreo también. Bien, para explicar todo esto, les dejo una práctica de conversión de digital a analógico. ¿Qué se realiza en esa práctica? Se parte de una señal analógica, una señal en tiempo continuo y amplitud continua. Particularmente es un coseno. Esta señal analógica se digitaliza y se obtiene la señal digital. Ya las muestras cuantificadas y codificadas. Esta señal se pasa a través de un mantenedor de orden cero, de un DAC R2R. Ya sabemos que la salida de este DAC nos dará como resultado una señal en escalera. Nos dará una señal en escalera. Nosotros tenemos que aplicar a esta señal en escalera un filtro pasabajas, pero ya real. Un filtro, particularmente voy a aplicar un filtro RC para tratar de suavizar esta señal, quitar estas componentes de alta frecuencia o estos cambios abruptos, para que la señal que se recupera tenga una representación ya más suave. Y voy a hacer dos casos. Un caso donde proponga una frecuencia de muestreo baja, para que ustedes vean que si la frecuencia de muestreo es baja, la señal que se recupera presenta distorsiones con respecto a la original. Y cuando aumento la frecuencia, yo voy a tener más muestras, va a mejorar la reconstrucción de la señal. Entonces les pido que por favor vean
ese video de la práctica. Y ya si hay duda lo comentamos la siguiente clase. Por ahora sería todo. Ok, para que todo esto quede más claro, les dejo ya grabada igual una práctica que dice práctica 2, DAC. Ya van a encontrar también en Teams estos dos videos que les acabo de pasar y además van a encontrar otros dos videos. Uno es sobre la práctica de DAC para aterrizar esto que acabamos de ver y otro es el video que les debía del aliasing, del por qué el aliasing se ve como un traslape espectral. Ese video es muy corto, creo que son 12 minutos. El de la práctica me parece que son 40 porque igual se explica el procedimiento, entonces dura un poco más. Les voy a pedir que por favor lo revisen de aquí al miércoles. El miércoles, si hay duda o hay comentarios, pues los hacemos durante la clase. Y revisamos los ejercicios que están de tarea, que están pendientes, los de cuantificación y los de digitalización, para también resolver si hay dudas. Y la siguiente semana va a haber su examen. Ya se acerca la fecha de evaluación parcial 1. Hay que realizar un primer examen. Pero ya platicaremos de ello el viernes. Por ahora sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Una, profe, nada más así súper superficial. Había comentado de la tarjeta que ocupó para hacerlo del muestreo en los videos, que era el MSP430, ¿verdad? El chip, no la tarjeta. La, Porque ya venden la tarjeta de evaluación que se le conoce como, Texas le llamo Launchpad. Ya Texas vende sus Launchpad, pero esos simplemente son tarjetas de evaluación que tienen el PIC, bueno, el chip, y alrededor tienen ciertos periféricos que Texas puso. La que yo les mostré no es la tarjeta de Texas, solamente es el chip y aparte se hizo el diseño de la tarjeta, pero no es la tarjeta de Texas, justo pero eso sí iba a es el chip. preguntar, podía utilizar esa, pero bueno, ya quedó claro. Muchas gracias. Sí, o sea, si puedes utilizar la tarjeta de Texas, sí la puedes utilizar siempre y cuando hagas lo que se pida. Bueno, aquí pues no va a haber prácticas de hardware más que el proyecto, ¿no? Y sin problema lo puedes ocupar. Ok, sí está bien, profe. Entonces sí puedo utilizar, bueno, ya sería obviamente programar la tarjeta para que haga una función similar a la que tiene usted, ¿no? Exactamente. Ok, profe, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? Entonces, por favor, si no hay duda, les voy a solicitar que tomen su asistencia, ya saben, en el chat de Zoom, número de lista y nombre. Y si no haya preguntas, sería todo por el día de hoy. Se pueden desconectar y nos encontramos el miércoles. Que tengan buen día. Gracias, profe. Buen día, profe. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.